No hay multiplicación de tiempo entonces. Para mí es un honor estar aquí. Sé que no soy digno, gloria a Dios, pero por su gracia y por su misericordia aquí nos tiene, ¿verdad? A todos. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y un tema muy actual y que no se le está dando la importancia que tiene. ¿Israel sigue siendo pueblo de Dios? ¿Sí o no? ¿Y por qué esto es importante? Porque cuando a ti te cambian la forma de pensar respecto a lo que tú esperas escatológicamente, luego te pueden cambiar la forma de pensar en toda la doctrina. Porque los cristianos no miramos que estamos en una iglesia ni bautista ni pentecostal. Los cristianos lo que miramos es que vamos a recibir en el futuro. Es decir, ¿qué es lo que estamos esperando? Porque nosotros esperamos las promesas escatológicas. Estamos sentados aquí en la iglesia aprendiendo. Pero ¿qué esperamos? Lo que viene. ¿Cuántos esperan a Cristo? Entonces, lo que nos mueve a nosotros es la escatología. No nos mueve la soteriología porque ya somos salvos. Nos mueve la escatología. ¿Qué esperamos? Esperamos el arrebatamiento. ¿Cómo vemos la Biblia? La vemos a través de pactos, a través de dispensaciones. Eso es lo que nos marca a nosotros. Así que la iglesia que no aprenda bien, que está esperando, es una iglesia que puede estar creciendo, puede estar fuerte, pero no tiene identidad. Lo que nos da identidad a nosotros es la escatología. Israel sigue siendo el pueblo de Dios. Yo quiero comenzar con una pregunta, aunque lo voy a tratar un poco después. ¿Qué es pueblo de Dios? Estoy completamente seguro que si le hago la pregunta individual a cualquiera de ustedes, inclusive pastores, ministros de experiencia, van a tener problemas para responder esto o van a haber diversas opiniones que se van a contradecir unas a las otras. ¿Qué es pueblo de Dios? Lo primero es que hay muchos que confunden pueblo de Dios con salvos. Y no es lo mismo ser pueblo de Dios que ser salvo. Por ejemplo, nosotros llamamos a la iglesia pueblo de Dios. Es lo que quienes estamos reunidos aquí, el pueblo de Dios, ¿o no? ¿Sí o no? Amén. Pero eso nos garantiza a nosotros que el 100% de las personas que están aquí hayan nacido de nuevo, sean salvas. ¿Nos garantiza eso? No, eso no nos lo garantiza. Así que el pueblo de Dios y los salvos es una definición diferente. ¿Qué es pueblo de Dios? Pueblo de Dios es un grupo de personas que es llamado con un propósito. Salvos es un grupo de personas que han sido redimidas en Cristo Jesús. Por ejemplo, cuando vamos al Antiguo Testamento vamos a ver que la Biblia enteramente llama pueblo de Dios ¿a quién? A Israel. Pero ¿cómo era Israel para con Dios? ¿Era obediente? ¿Era un pueblo de fe? Todo lo contrario. Todo lo contrario. De hecho, Dios llama a Israel como pueblo cuando lo saca de Egipto. Pero ¿quiénes fueron los que entraron a la tierra prometida? Solamente unos pocos y los menores de 25 años. La gran inmensa mayoría del pueblo de Israel se rebeló contra Dios. Así que pueblo y salvo no es lo mismo. Pueblo y obediente no es lo mismo. Si tú catalogas a Israel al no ser pueblo de Dios por su incredulidad, si tú catalogas a Israel al no ser pueblo de Dios por su desobediencia, tú tendrías que descalificar al pueblo de Israel del Antiguo Testamento porque eran aún peor que los que están hoy allí en Israel.
¿Por qué? Porque aquellos le desobedecían viendo la columna de fuego, aquellos le desobedecían viendo la columna de humo, aquellos les desobedecían lloviendo cornices, lloviendo maná del cielo, abriendo el mar, destruyendo a sus enemigos, visitando ángeles, teniendo un gran profeta, uno de los mayores maestros de la escritura que han existido, es decir, Moisés, estando pastoreados por Moisés, el cual hablaba ahí con Dios. Ese pueblo le desobedecía. El pueblo de hoy no ve nada. El pueblo de Israel está apartado hoy en día. Cualquier cosa que pienses mal del Israel de hoy, multiplícalo por 1000 y dará el Israel del Antiguo Testamento. Pero el Israel del Antiguo Testamento, Dios le decía, pueblo mío. Entonces, cuando partimos de ese punto, se nos aclara mucho la mente y las noticias no nos engañan respecto a lo que nosotros creemos. Porque nosotros no creemos la escatología en base a lo que dicen las noticias. ¿O sí? Esto no me funciona. Y está abierta la computadora, pero no cambia esto. Ok. Oh, Manuel, bien, perfecto. Y la tecnología Me acuerdo de los tiempos cuando predicamos solo con la escritura, ¿verdad? Qué tiempos más hermosos. Entonces esto es bien importante que nosotros lo entendamos. Nosotros no creemos en los eventos escatológicos, en las promesas escatológicas. Nosotros no interpretamos la escritura por lo que dice Fox News, por lo que dice CNN, por lo que dice Naciones Unidas, por lo que dice Donald Trump, por lo que dice tampoco el gobierno de Israel o por lo que hace el gobierno de Israel. Nosotros entendemos la escritura y creemos a la escritura conforme a lo que dice ella misma. La escritura dice en Romanos 11, 1 y 2, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Es una pregunta retórica que hace el apóstol Pablo. Él mismo responde, porque es retórica, en ninguna manera. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. Ahora, algunos dicen por ahí que un Israel espiritual, que la iglesia, que es la iglesia. De ninguna forma, porque la pregunta no tendría sentido. ¿Podría yo preguntarles a ustedes, ¿ha desechado Dios a la iglesia? Bueno, es una pregunta completamente tonta. Para que la pregunta cobre sentido, Pablo tenía que estar hablando de un grupo de personas que no se sabía si todavía eran elegidos, que no se sabía si todavía eran pueblo. No alguien que todo el mundo cree que es pueblo, en este caso nosotros. Pablo ha dicho, ha desechado Dios a su pueblo. Y ahí hay un posesivo. Por lo tanto, la Biblia dice literalmente en el tiempo de Pablo, después de haber negado a Israel a Jesús, después que Jesús murió, que lo crucificaron, que resucitó años después, Pablo llamaba a Israel el pueblo de Dios porque usaba ahí un posesivo. Ha desechado Dios a su pueblo, es decir, es una pertenencia de Dios. No ha desechado Dios a su pueblo, una negativa, al cual desde antes conoció. Y deténgase por favor en la palabra conoció, porque Pablo conoció, ese antes conoció lo usa también para los salvos, a los que antes conoció también los predestinó. Porque esa unión de palabra, antes conoció, significa fuera del tiempo. Entonces Dios no tiene a Israel como pueblo por lo que Él ve dentro del tiempo. Dios tiene a Israel como pueblo por lo que Él vio fuera del tiempo. ¿Por qué? Porque sigue teniendo un propósito con ese pueblo. Recuerda que pueblo es grupo de personas que Dios llama con un propósito.
Muchas veces ni siquiera es un propósito salvífico. Dios llamó al pueblo de Israel para entrar a la tierra de Canaán y sacar a los cananeos de ahí. Pero de ese pueblo que entró y sacó a los cananeos, muy pocos se salvaron. Pero ese pueblo era pueblo de Dios. ¿Por qué razón? Porque Él tenía un propósito con ellos. Dice en el verso 29, porque irrevocable son los dones y el llamamiento de Dios. Muchos, ¿verdad?, que de otras denominaciones que los amamos, como dice el apóstol, los amamos, los queremos. Usan ese texto para decir que la salvación no se pierde. Pero qué curioso, porque esas mismas denominaciones son los que creen que Israel ya no es pueblo de Dios. Cuando Pablo lo dice en referencia a Israel, no lo dice en referencia a los salvos. Pablo lo dice en referencia a Israel, no lo dice en referencia a nosotros. Y se usa este verso, inclusive en la iglesia se usa este verso. Para los, pues, ¿qué te digo? Se traspola los ministerios, se traspola la salvación. Y está bien traspolar a los ministerios, pero ese no fue el sentido en el cual Pablo habló. Pablo estaba hablando del llamamiento de Israel y dice que irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Es decir, es un pueblo que todavía es llamado, grupo de personas que es llamado con un propósito. Israel cumple la definición bíblica de pueblo. Pueblo es un grupo de personas llamadas, separadas e identificadas por Dios con un propósito. Israel fue llamado para recibir los pactos, ¿sí o no? Sí. Israel fue llamado para guardar la revelación divina, es decir, para guardar la palabra, sí. Pablo dice en el Nuevo Testamento, Romanos capítulo 3, a partir del verso 1, que por cuanto a ellos les fue confiada. Oh, repite conmigo la palabra confiada. Sí, porque confiada no proviene en ese sentido de confianza de que mira que pueblo más confiable, mira que pueblo más justo, yo le voy a dar a ellos la palabra, porque como cuando tú le das a guardar el dinero a alguien, ¿verdad? Ten cuidado siempre cuando se lo va a guardar a alguien. Pero cuando tú confías mucho en alguien, le dices, mira, guárdame ahí esos $1,000 y regrésame aunque sea 200. No. Confiado quiere decir, solamente ustedes la pueden dar. Es como cuando Dios confía un ministerio a alguien. Dios confía un ministerio a alguien porque confía en alguien. La Escritura dice que Él no confía en sus siervos. Lo dice en el libro de Job. Si Dios confía en mí, no. ¿Cómo puede confiar en mí si yo soy un pecador? ¿Dios confía en ti? No. Dios hace todo por amor de su nombre. Y tiene misericordia de nosotros y nos ayuda a serle fiel. ¿Quiénes fueron los que predicaron la palabra de Dios a través del Antiguo Testamento? ¿Quiénes fueron? Fue el pueblo de Israel. ¿Quiénes fueron los que la predicaron en el Nuevo Testamento? También fue el pueblo de Israel, porque todos los apóstoles, ¿quiénes eran? Eran israelitas. Y ahí por ahí, ¿verdad? Está Lucas, que era griego, pero Lucas era prosélito. Y un prosélito se consideraba también un judío. Por lo tanto, todo el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento fue escrito o dictado, porque hay veces que los apóstoles no escribían de su puño y letra, pero era dictada la palabra por ellos, solamente por miembros del pueblo de Israel. Por eso dice Pablo, a ellos les fue confiada, solamente ustedes tienen la palabra de Dios. Ahora, ¿en qué época lo dice Pablo? Pablo lo dice después que ellos habían negado a Cristo. Pablo lo dice después que ellos se habían apartado de Dios. Por lo tanto, el llamado de Dios para con Israel no se basa en la obediencia a Dios. Se basa en su propósito. ¿Tú crees que Dios te llama conforme a tu obediencia?
¿O Dios te llama conforme a su propósito? ¿Tú crees que tu llamado está basado en tu obediencia o tu llamado está basado en su propósito? Tu llamado está basado en su propósito. Así como tú crees eso, tienes que creer que Dios no cambia ni varía. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Por eso Dios te sigue teniendo misericordia. ¿Por qué? Porque no está mirando tu obediencia. Si la toma en cuenta, si la toma en cuenta, y por eso te disciplina. Pero es que la disciplina te lleva aquí al propósito de Dios, porque Dios lo que está jorobado lo endereza. Entonces Dios no está tomando en cuenta tu obediencia. Dios está tomando en cuenta que Dios quiere que tú hagas algo y lo vas a hacer. ¿Dios tomó en cuenta la obediencia de Jonás? No, ese es el hombre más, para que entiendan quién es el pueblo de Israel. Cuando la Biblia dice que es un pueblo de dura cerviz, tú no puedes imaginarte en el cristianismo nadie más desobediente que Jonás. Imagínate qué duro era aquel hombre que prefirió morir que obedecer a Dios. Él sabía cómo detener aquello. Él dijo, yo sé por qué está pasando todo esto. Quieren que se calme, échenme al mar. Yo me voy a morir, pero no voy a hacer lo que Dios quiere. Pero entonces ahí dijo Dios, desecho a Jonás porque él no es mi pueblo. No, ¿qué hizo Dios? Envió un pez. Usted va a hacer lo que yo quiero, porque mi llamado hacia usted no se basa en su obediencia, se basa en mis propósitos. Miren, nosotros, faltan 2 horas, todavía estoy bien. Nosotros, el cristianismo, nosotros, la iglesia del Señor, la novia del Cordero, muchas veces desconocemos qué ha pasado en la historia. Pero yo quiero decirte algo, para que tú sepas y para que las noticias no te engañen. El cristianismo ha sido peor que el pueblo de Israel. Lo que pasa es que tú estás mirando el cristianismo como hoy somos ángeles. Pero mira los siglos atrás, cuando quemábamos personas, perseguíamos denominaciones, hacíamos guerras. Y ojo, guerras con los árabes, guerras con los musulmanes, con los que hoy dicen ciertos y determinados cristianos, Israel no es el pueblo de Dios porque ahí anda peleado con los árabes. Pero ¿cuántos siglos los cristianos peleamos a muerte con los árabes? ¿Cuántas cruzadas hubieron? Supuestamente para liberar a Israel. Es decir, el mismo conflicto que tiene hoy Israel y los palestinos lo tuvimos los cristianos por muchísimos siglos. Ahora, tú puedes estar pensando, esos son los católicos. Espérate. El catolicismo, queramos nosotros o no, es parte del cristianismo. Porque entonces dirían los judíos, no, espérate, entonces no me juzgues los malos judíos, solamente júgame los ejemplares. No, si vamos a juzgar el pueblo de Israel, tenemos que juzgar también al pueblo cristiano. Pero suponte que tú dices, no, pero quítame los católicos. Es que no conoces tal vez la historia. Porque los protestantes también hicimos desastres terribles. Tú sabes, ¿verdad?, que los niños de los anabaptistas, y nosotros de alguna manera somos anabaptistas. ¿Por qué? Porque nosotros rebautizamos. El pentecostalismo no nació siendo anabaptista, porque el pentecostalismo viene del metodismo. Pero luego entonces de alguna manera nos hicimos anabaptistas, comenzamos a rebautizar. Si ahora viene un católico y dice, no, yo me bauticé de niño, lo zambullimos otra vez, ¿verdad? Entonces de alguna manera le metemos un lavado otra vez. De alguna manera nosotros somos anabaptistas. Bueno, los
los niños de los anabaptistas, los protestantes, los metían en unos sacos y los echaban al río y los ahogaban. Los calvinistas quemaron personas en Ginebra. Entonces no te creas que las cosas terribles han pasado solamente en la Iglesia Católica. Ahora yo te pregunto, ¿eso nos descalifica a nosotros como pueblo de Dios? Hoy mismo, ¿cuánta apostasía hay dentro del cristianismo? ¿Cuántos pastores robando, ministros falsos, destruyendo familias? ¿Cuánto hay? ¿Eso nos descalifica a nosotros como pueblo de Dios, sí o no? No, no nos descalifica como pueblo de Dios. ¿Por qué razón no nos descalifica como pueblo de Dios? Porque ser pueblo de Dios no se basa en nuestra obediencia, se basa en su llamado y su propósito. Irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Así que cuando vayas a juzgar a Israel, entiende que lo haces solamente porque no conoces la historia. Y bueno, y claramente no te hablo de cosas más terribles todavía que han pasado en el cristianismo. Han sido cosas terribles. Por ejemplo, ¿tú entiendes que el nazismo alemán era protestante? Es decir, ¿entiendes que la noche que comenzó la persecución a los judíos, la noche llamada la de las ventanas rotas, se hizo en honor al cumpleaños de Martín Lutero? ¿Conoces que los nazis, que la Gestapo tenía un ministerio cristiano con un obispo que los bendecía y hacían servicios en las iglesias con sus trajes con las SS? ¿Sabes? Alemania es la cuna del protestantismo. Los alemanes son luteranos. No son católicos romanos. Son luteranos. ¿Y cuántos creemos que Martín Lutero fue un hombre usado por Dios? ¿Sí o no? ¿Lo fue? ¿Cuántos creemos que Calvino fue un hombre usado por Dios? Pero Calvino andaba quemando gentes. Entonces nos descalifica eso como pueblo de Dios. Y por eso hay que hablar estas cosas, porque claramente el ser humano tiene mala memoria. Y le estoy yendo por arriba nada más. Y eso para que ustedes no se dejen engañar y no se dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Y por eso luego entonces terminan dejando de creer en el arrebatamiento. Porque supuestamente el arrebatamiento de los idólatras de Israel. No, el arrebatamiento está en la Escritura. No idolatramos a nadie. Todo aquel que no tiene a Cristo va al infierno, sea judío, sea griego, sea mexicano. Los únicos que se salvan son los cubanos y los cristianos. No, solo bromeo. Entonces, cuando Dios llama a Abraham en Génesis 12, 1, 3, Dios llama a Abraham y promete hacer de él una nación. Ahora quieren hacer una mezcolanza entre Israel y la iglesia. Entonces, tengo aquí esto encendido, pero allá no se ve, no sé qué pasa con esto. Pero está encendido ahí en la lata, está ahí, pero allá no se ve. Quieren hacer mezcolanza entre Israel y la iglesia. Pero no se puede, porque miren, si ustedes creen que la iglesia e Israel es lo mismo, tú tendrías que votar prácticamente todo el Antiguo Testamento, tendrías que votarlo. Porque la Biblia habla de promesas de Dios que no podrían de ninguna forma cumplirse en nosotros. Por ejemplo, todo Ezequiel 36, donde Dios recoge a su pueblo de todos los 4 puntos cardinales de la tierra y lo trae a la tierra que le dio a sus padres. Nosotros los cristianos no estamos en dispersión. Nosotros los cristianos estamos en comisión.
Nosotros no hemos sido echados para ninguna nación de la tierra. Nosotros hemos sido enviados a toda nación de la tierra. Nosotros no tenemos ninguna nación. A ver, ¿dónde nos reuniríamos nosotros? ¿Dónde? ¿Nueva York? ¿Los Ángeles? ¿El DF? ¿Dónde sería? Que Dios nos congregaría a todos. ¿Dónde sería? En ningún lado. En ningún lado. Porque para Dios en estos momentos todos los puntos de la tierra son iguales para la iglesia, porque todos somos un cuerpo. Y ese cuerpo está en todo lugar. Nosotros no hemos sido esparcidos nunca, nosotros hemos sido enviados, comisionados por el Espíritu Santo. Pero el pueblo de Israel se ha sido esparcido porque ha sido un pueblo contumaz, rebelde y desobediente. A ese pueblo que ha sido contumaz, rebelde y desobediente, Dios lo volverá a traer a su lugar. Que le prometió a Abraham y que le prometió a todos y cada uno de los profetas. Noten que cada una de las profecías que están en la Escritura contra el pueblo de Israel siempre vienen acompañadas de su restauración. Todos los profetas que hablaron contra Israel dijeron luego, pero los recogeré, me volveré a ellos y yo seré por Dios y ellos me serán por pueblo. Pero ninguna de esas promesas pudiera cumplirse en la iglesia. Por ejemplo, cuando Pablo dice, cuando veáis la abominación desoladora sentada en el lugar santísimo, entonces dice, no va a haber un tercer templo, pero eso es de la iglesia. A ver, dígame cuál es el lugar santísimo para nosotros. El lugar santísimo para nosotros no está aquí, está en el cielo porque es un tabernáculo celestial. ¿Cómo entonces la abominación desoladora va a poder entrar en el lugar santísimo que es santísimo para nosotros? ¿Entrará al cielo la abominación desoladora? De ninguna manera. El lugar santísimo tiene que estar aquí en la tierra. Pero espérate, ¿dónde estaría ese lugar santísimo? Para que haya un lugar santísimo tiene que haber un templo. Y para que haya templo tiene que haber quien lo construya. Y para que haya quien lo construya tiene que haber quien ministre. Por lo tanto, el pueblo de Israel tiene que estar aquí. Ahora, déjame decirte algo que es muy fuerte. Todo el que crea que Israel no es pueblo de Dios, escuchen que esto es fuerte, no ama la venida de Cristo. Te explico por qué y no es un argumento gratuito. La Escritura profetiza en Zacarías que cuando Él venga y ponga los pies sobre el monte del Olivo, ¿qué va a pasar? Dice, mirarán a mí los que traspasaron. ¿Quiénes fueron los que traspasaron a Jesús? ¿Fuimos nosotros? ¿Fue la iglesia la que traspasó a Jesús? ¿Quiénes fueron? Fue Israel. Fue Israel. Ahora, ¿dónde está el monte de los olivos? El monte de los olivos está en Jerusalén, ahí frente al templo está el monte de los olivos. Es decir, que cualquier persona que no quiera que Israel esté en su nación no quiere que Cristo venga, porque si Israel no está allí, no se puede cumplir la profecía de la venida del Señor. Es decir, que cuando Jesús se pare ahí en el monte de los olivos, quien lo van a mirar a él son los palestinos, los musulmanes. Pues no, eso no es lo que dice la Biblia. Eso no es lo que dicen las Escrituras. Las Escrituras dicen, y mirarán a mí a quien traspasaron y llorarán como lloran por hijo primogénito, como llora por hijo unigénito. ¿Por qué razón? Porque se arrepentirán. Fíjate que antes dice, y derramaré sobre la casa de Israel y la casa de Judá espíritu de oración, es decir, se arrepentirán y mirarán a mí a quien traspasaron. Entonces, si tú no quieres que Israel esté allí, tú no quieres que Jesús venga. Fíjate qué tremendo es esto. Claro, no es consciente, ¿verdad? Es producto de la ignorancia. Porque claramente que todo aquel que ama a Cristo espera su venida. Pero hay algunos que aman a Cristo, pero tratan de obstaculizar su venida. Entonces es importante esto, ¿eh? Ahora, ¿Jesús a qué pueblo vino?
quedan 2 horas todavía, ¿no? Ok, Jesús, ¿a qué pueblo vino? Al pueblo de Israel. Ahora, ¿cuántos creen que Jesús siempre cumple su propósito? Por ahí cantamos una alabanza que dice, yo tengo un abogado que no pierde un caso, pero muchos dijeron que Jesús perdió su caso con Israel. Vino a salvarlos a ellos y entonces ellos le dijeron que no y eso dijo, bueno, yo respeto tu decisión, me voy. Imagínate si fuese así con nosotros. ¿Cuántas veces te predicó posiblemente y le dijiste que no hasta que un día le dijiste que sí? Ah, pero por cuanto lo negaste, entonces dice ya nomás, ya échame este afuera, ya, échame este afuera. No, la palabra del Señor dice, y os digo un secreto o un misterio. ¿Por qué? Porque esto está guardado, esto no es para todo el mundo, hermanos. Esto no es para todo el mundo. Dice, cuando pase el tiempo de los gentiles, dice, todo Israel será salvo. Ahora, algunos dicen, esa es la iglesia que es un Israel espiritual. La Biblia no trae ningún Israel espiritual de ninguna manera. Eso no existe, esa frase no existe en las Escrituras. Que alguien me la encuentre y me diga dónde está. La Biblia siempre nos compara con Abraham, nunca nos compara con Jacob. ¿Por qué? Porque la comparativa en nosotros es Isaac, no Jacob. Porque Isaac es la figura de Cristo. Porque Isaac fue el que iba a ser sacrificado. Y dice Pablo, no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Nosotros, si Cristo es el hijo de la promesa, es el Isaac verdadero. Sabemos que Abraham era figura del padre, Isaac era figura del hijo. Nosotros nunca hemos sido comparados en la Biblia con Israel, nunca, ni una sola vez. La Biblia lo que dice es que por la fe somos hijos de Abraham, no nietos. Si que te quiera decir que tú eres Israel, y no, yo no soy nieto, yo soy hijo. Los nietos son los judíos que todavía tienen que convertirse. Yo estoy más adelante porque yo soy hijo, yo no soy nieto. Díselo a sí mismo, gloria a Dios. Dale un aplauso a Cristo, gloria a Dios. Ahora, cada vez que tú salgas allá afuera y tú mires hacia arriba, tú tienes que saber que Israel sigue siendo pueblo de Dios porque la Biblia te dice esto. Dice Jeremías capítulo 31. ¿Me traes mi Biblia? Pero rapidito, que tengo como 2 horas todavía, pero no quiero. Dice Jeremías capítulo 31, a partir del verso 35. ¿Qué es lo que dice ahí? Léelo tú antes, para que te goces. Y ahora cuando tú salgas allá afuera y mires al cielo, diga, ahora es imposible que me digan que Israel no es pueblo de Dios. Vamos, Jeremías capítulo 31. A partir del verso 35. Ok. Leemos. Así ha dicho Jehová. ¿Quién lo dijo? ¿Fue el pastor Gutiérrez? No. ¿Fue un judío? No. Fue el Señor. Que da el sol para luz de día, las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas, Jehová de los ejércitos su nombre. ¿Qué te dice esto? Le está diciendo el Todopoderoso, el que hace todas las cosas. Si faltaren estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. Por lo tanto, cada vez que usted se pare afuera y vea sol, Israel existe para ser nación. Cada vez que usted se pare afuera y vea luna,
Diga, Israel existe como nación de Dios. Cuando usted vea que falta el sol, la luna y las estrellas, diga, ahora tienen razón los que dicen que Israel ya no es pueblo. Pero mientras que usted vea eso, no. Ahora, ¿podría hacer la iglesia esto? No, de ninguna manera. De ninguna manera, porque Pablo dice en Romanos capítulo 11 que Israel está endurecido. Te pregunto ahora, ¿la iglesia está endurecida? Pablo dice que esas ramas endurecidas fueron desgajadas. Yo te digo ahora, ¿la iglesia ha sido desgajada? ¿Cuántos están endurecidos aquí? Que diga amén en que está endurecido. No, ¿verdad? Nos estamos blanditos. Porque tenemos un corazón de carne. Ahora entiendan algo. Entiendan algo. Si tú dices que Israel no es pueblo de Dios, tú eliminas el nuevo pacto. Y no existe el nuevo pacto ni existe salvación para nadie. ¿Por qué razón? Porque tienes que entender qué cosa es un pacto. Un pacto es entre dos, un pacto es entre dos, dilo. El pacto es entre dos, ¿verdad? ¿Hay un pacto entre uno? No. El pacto es, ¿cuántos se están durmiendo? Todo el que dijo amén, aleluya, es porque anda sonámbulo. Tiene los ojos abiertos, pero está durmiendo. Ok. El pacto es entre dos. ¿Cuándo se cerró el nuevo pacto? Cuando estaba Jesús en la cruz. ¿Por qué? Porque la muerte confirma el testamento, ¿verdad? Ahora, cuando estaba Jesús en la cruz, ¿quiénes estaban allí? ¿Quién estaba ahí? ¿Y quiénes más? Fariseos, somos sacerdotes. Estaba allí el pueblo de Israel. Pero ojo con esto, porque entre un pacto siempre hay un mediador. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, escucha estas palabras que seguro nunca las he entendido hasta ahora. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Qué está diciendo allí Jesús? Yo estoy mediando por ellos. Ahora, la pregunta es, ¿el Padre no escuchó la oración de su Hijo en la cruz? Porque si Dios no perdonó a Israel, entonces el Padre se cerró los oídos a esa oración. Pero yo te digo algo. Si tú crees que el Padre puede cerrar los oídos de su Hijo sufriendo en la cruz, usted no ande confiando en que su Hijo vaya a interceder por ti. Porque si hay una oración que el Padre escuchó, fue esa. Ahora, ¿por quién oró Jesús? ¿Por Juan, que estaba allá a los pies de él? ¿Quiénes no sabían lo que estaban haciendo? ¿Quiénes? El pueblo de Israel. Y eso lo confirma Pedro en su sermón. Dice, si hubiesen sabido quién era, ¿no hubiesen qué? Crucificado al Señor. Es decir, que ellos lo hicieron, ¿por qué? Por ignorancia. Pero Pablo rectifica eso nuevamente. Dice, doy testimonio de que aman a Dios, pero no conforme a ciencia. Es decir, no saben lo que están haciendo porque fueron endurecidos. Miren, Jesús dice, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Pedro dice, si hubiesen entendido, si hubiesen sabido quién era, no lo hubiesen crucificado. Pablo dice, aman a Dios, pero no conforme a ciencia. Y dice, han sido endurecidos. Es decir, que hay un propósito de Dios en la dureza que hoy tiene Israel. ¿Sabes cuán bendecida y bendecido tú eres por la dureza de Israel?
Porque Pablo dice que por su incredulidad tú fuiste injertado. ¿Sabes? Dios es justo. En el Antiguo Testamento Dios sacrificó a los gentiles por Israel. Y en el Nuevo Testamento Dios sacrificó a Israel por los gentiles. Porque así como Dios echó a los gentiles de delante de Israel y los destruyó, así también entonces Dios endureció a Israel para que los gentiles fuesen salvos. Porque delante de Dios todos somos iguales. No es que el judío sea mayor que el gentil. Simplemente hay un propósito de Dios en todas las cosas. Y así como había un propósito para con los gentiles cuando éramos paganos, cuando sacábamos corazones, cuando dábamos sacrificio, allá los aztecas dando sacrificio, todo el desastre que nosotros hicimos antes que el evangelio llegase a nosotros, pero había un propósito de Dios para con los gentiles, y aquello, ni siquiera aquello rompió que Dios trajese salvación a nosotros. Así también sigue habiendo un propósito de Dios para con Israel, porque fiel es el que prometió. Miren, hermanos, no se puede ser cristiano si tú crees que Dios faltó a Israel. Porque si al pueblo que Él llamó, al pueblo que Él le dijo ovejas de mi mano, a ese pueblo, ¿verdad? Ese pueblo, ¿saben? Jesús lloró por ese pueblo. Él lloró, no lloró por La Habana, ni por Tegucigalpa. Pero ahora Israel no importa, ¿me entiendes? Es decir, a Jesús le importa y a los demás no. Si Jesús oró por aquella ciudad, es que Jesús amaba aquella ciudad. Dice que Jesús tuvo tristeza porque vio que eran ovejas que no tenía pastor. ¿Sabe por qué Jesús peleaba con los fariseos? Porque a causa de ello esas ovejitas de él estaban perdidas. Porque eran pastores asalariados. Pero si a Jesús no le importasen ya esas ovejas, ¿por qué enojarse con los pastores? Jesús se enoja con los pastores cuando a Él le importan esas ovejas. Y en el tiempo, ¿verdad?, en el cual Él regresa, como dice Pablo, porque dice que cuando venga, dice, ¿verdad?, dice el Señor, cuando venga, limpiará la iniquidad de Jacob. Por lo tanto, va a haber un tiempo en que Israel no va a ser lo que vemos hoy. Va a haber un tiempo en que Israel se va a volver a Dios. No es este tiempo todavía. Pero no podemos juzgar el propósito de Dios por lo que vemos hoy. Porque si no, entonces nosotros vemos por vista y no por fe. Así que no miremos las noticias, miremos a la Biblia. No miremos CNN, leamos a Isaías. No escuchemos a políticos, escuchemos a los profetas, escuchemos al propio Señor. Jesús dijo, no me veréis más nunca. ¿Eso lo dijo? No me veréis más hasta que, ¿hasta qué? Digan, ¿qué dijo él? Bendito el que viene en el nombre del Señor. Por lo tanto, Jesús dijo, yo los voy a restaurar, pero los voy a restaurar cuando ustedes se entreguen a mí. Por lo tanto, la dureza de Israel no es para siempre, porque si no, entonces el Señor incumple eso. Porque Jesús lo dijo, no me verán nunca. No me verán hasta que digan, no me verán hasta que me reconozcan. No me verán hasta que yo me pare en ese monte de los olivos y miren a mí a quien traspasaron y entiendan qué fue lo que ustedes hicieron y se vuelvan a mí, y entonces me verán y yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Así que ¿sigue siendo Israel pueblo de Dios? Sí, porque ser pueblo de Dios
no se basa y jamás se ha basado en la obediencia del hombre, sino en el propósito divino de Dios. Bendiciones, gloria a Dios. Les regalo un minuto. Si tienen alguna pregunta, siempre primero envíenme un texto para yo estar seguro que me sé la respuesta. Ok, no. Claro. Yes. Tengo una pregunta porque esta pregunta me la han hecho a varios jóvenes en cuanto al pueblo de Israel. Se les hace muy difícil separar, como nos comentaba usted, no ver las noticias, separar al pueblo de Israel bíblicamente en cuanto a la nación y todo lo que esta nación está haciendo el día de hoy. ¿Qué consejo podemos darle a aquellos que tienen ese conflicto moral? Es un conflicto moral. Claro, es completamente comprensible, porque inclusive, ¿verdad? Para los judíos nos es difícil ver todo lo que ocurre. Pero si se van a guiar por las noticias, yo pienso que deben de guiarse por todas, no solamente por algunas. A ver, ¿cuántos creen que los Estados Unidos fue un pueblo o ha sido un pueblo que Dios de alguna manera ha usado y ha levantado a través de los tiempos para esparcir el evangelio? ¿Sí o no? ¿Lo creemos o no? Este pueblo dice, en Dios confiamos, una nación. Cuando yo me hice ciudadano tuve que recitar eso. Ya se me olvidó, ¿verdad? Pero somos una nación bajo Dios. ¿Cuántos crímenes de guerra ha cometido los Estados Unidos? Si tú comparas las dos bombas de Hiroshima y Nagasaki, tendrías que creer lo peor de esta nación. Pero la mayoría de los cristianos creemos que Dios sigue teniendo un propósito con esta nación. Fíjate, si lo creemos, que algunos inclusive hispanos votaron por Donald Trump. A pesar, ¿verdad?, que él tiene todas esas políticas, lo votaron. ¿Por qué? Porque pensaron que era un avivamiento para el evangelio. Entendieron, ¿verdad?, en su discernimiento propio, que era de alguna manera la obra de Dios orando. Pero ¿pensamos de esa forma de los Estados Unidos? No. Entonces, si comparamos, por ejemplo, Israel jamás, uno de las pocas naciones en el mundo que jamás ha invadido a un pueblo que no lo haya invadido es Israel. Porque si tú miras la historia de los Estados Unidos, le robó una parte a México, ¿o no? Pero México tampoco es bueno, le robó una parte a Guatemala. Ya pertenecía ya. Sí. Y a la verdad, ninguna de nuestras naciones existen, porque todas las hizo España. España puso la frontera, porque México no era de los mexicanos, era un montón de civilizaciones que habían. Pero ahora nosotros entendemos que México es de aquí, México es de aquí. Y vinieron los ingleses y hicieron los Estados Unidos como le vino en gana. Y se la repartieron los franceses. Entonces, hermano, es desconocer la historia. Todas y cada una de nuestras naciones se han hecho con sangre. Así que si tú vas a catalogar mal una nación, tendrías que leer tu historia y verás. Porque si hoy México es lo que es porque mataron y desvivieron a cuántos indígenas. Ahí por ahí salió una española diciendo que no sé, una barbaridad dijo de México, ¿verdad? Pero hoy México lindo y querido, ¿verdad? Pero ¿cómo se desarrolló? Ustedes entienden que Israel nació ahora como nación en el 1948, tiene solamente una decena de años. Y está rodeada de enemigos. Yo pienso que es suficiente respuesta, ¿verdad? Ok. Sí.
que escatológicamente, si pudiéramos ver el panorama escatológico, ¿en qué podemos basarnos para estar diciendo en este punto de la historia estamos y ya nos vamos? Bueno, mi opinión personal, por supuesto. Porque la Biblia en la escatología es muy difícil de discernir, porque hay muchas cosas en la escatología que se habla a través de símbolos. Ahora, pero en mi discernimiento no falta absolutamente nada, nada falta. ¿Por qué? La Escritura dice que el tiempo de su venida será como los de Noé. ¿Cómo eran los tiempos de Noé? No entendamos solamente los tiempos de Noé como el pecado, porque el pecado ha habido siempre. Inclusive han habido tiempos que han sido peores que esto. Si comparamos el tiempo de hoy, cuando vivió el apóstol Pablo, vivimos en un Edén. ¿Por qué? Porque en el tiempo de Pablo habían baños públicos que eran todos contra todos ahí, es decir, es una cosa terrible aquella sociedad romana. El pecado ha habido siempre. Así que cuando dice los tiempos de Noé, no está hablando tan solo del pecado, sino que era un tiempo que el hombre no escuchaba el aviso de juicio. Y este es el tiempo que el hombre no quiere escuchar el aviso de juicio. Cualquier predicación sobre el juicio de Dios o el arrebatamiento se toma como que sensacionalismo, como que quiere meterle miedo a la iglesia, nadie habla de infierno, ya nadie habla de nada. Todo el mundo habla del amor de Dios, de que somos campeones, de muchas cosas bonitas, ¿verdad? Pero del juicio, comienza 3 predicaciones de juicio y te quedas vacía la iglesia. Entonces es el tiempo de Noé, el tiempo donde los hombres cerraron los oídos al juicio que venía. No era el tiempo de los apóstoles, el tiempo de los apóstoles, y ni siquiera de los años 80. En los años 80 la gente pensaba que se iba todos los días, ¿me entiendes? Entonces tenía un corazón presto a las cosas que venían, al mensaje de lo que viene. Hoy no. Hoy la gente dice, no, ya estoy cansado de oír eso. Bien, entonces los tiempos de Sodoma y Gomorra también serán como los tiempos de Sodoma y Gomorra. Y sabemos todo lo que estamos viviendo en el mundo. Claro, hay que extrapolarlo a este tiempo más civilizado. Pero créeme, si nosotros no viviéramos con leyes y con constitución que de alguna manera los cristianos nos diera la libertad, nos da la libertad de practicar nuestra fe en este momento que estamos viviendo, ya no lo podríamos hacer. Yo me recuerdo cuando yo estaba pastoreando allá en California, como no sé, 2006, 2007, por allá, o 2008, que comenzaron los grupos LGBT y todas estas cuestiones que hubo, porque ya después ya lograron todo su cosa, pero era terrible, es decir, me tiraban piedras a la iglesia, me entraban para adentro, no me dejaban hacer los servicios, eso era una cosa terrible, 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 violenta. Yo viví violencia ahí en ese tiempo. Lo que sucede es que hay leyes en los Estados Unidos y en los países democráticos, van a ver, ¿verdad?, las feministas tirándole piedra a las iglesias, eso ha ocurrido muchísimas veces, rompiendo cosas. Estamos viviendo en tiempos como los de Sodoma y Gomorra, que querían entrar y hacer lo que les daba la gana adentro. No lo hacen porque hay ciertas y determinadas leyes todavía, pero ya la atmósfera espiritual es exactamente la misma. La gran apostasía también existe ya, porque la gran apostasía no es solo que haya falsas doctrinas ha habido siempre, no hay ninguna nueva falsa doctrina. Desde el tiempo de los apóstoles habían idólatras, desde el tiempo de los apóstoles habían gnósticos, desde el tiempo de los apóstoles habían gentes que eran súper liberales, los nicolaitas pensaban que ya el pecado se había quitado y la gente podía fornicar y hacer lo que sea, que ya Cristo había muerto por todos los pecados, eran salvos siempre salvos los nicolaitas. La Biblia dice que es una doctrina que Dios aborrece. Todo lo que tú ves hoy, los unicitarios también estaban, por allá estaba Sabelio, estaban otros más. Entonces, todo es lo mismo, los testigos de Jehová, por allá estaba Arrio. No hay ninguna
doctrina falsa en estos días que no haya estado antes. El problema de la apostasía es la negación de Dios. Porque Pablo califica la apostasía que se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Y hoy en día el ser humano está negando a Dios. En el tiempo de Pablo el ser humano era muy religioso. Fíjense que los griegos venían y le escuchaban la charla a Pablo, vente para acá y háblanos del Dios ese. Pero hoy no. Hoy el ser humano no quiere escuchar de Dios. La mayoría de los jóvenes hoy en día, hijos de cristianos, son agnósticos. Agnóstico quiere decir que ellos piensan que es posible que Dios exista, pero no están seguros. Se puede decir que la última generación de creyentes reales que quedan somos nosotros. Las nuevas generaciones son agnósticas. Sí, a ver, que me han enseñado en la religión, pero yo no estoy plenamente seguro. Entonces, ¿qué falta? Absolutamente nada. Podemos irnos, no quiero demorarme a extenderme más, pero le quiero hablar pues mucho más sobre estas. Ok, perfecto. Y creo que estamos en la última generación que se saben hacer bien los tamales. Porque También, gloria a Dios. alguien dice, viene una generación que no va a saber hacer pozole, ni tamales, ni nada de eso. Amén. Vamos a dar un fuerte aplauso a Dios por esta enseñanza. Fuerte, fuerte al Rey. Déjenme le quito esto. Ok, so póngase sobre sus pies, estírese. Vamos a ir a nuestro próximo taller. Dice, ay, no, el taller de comer, aleluya. Amén. Dice el americano, así es que concluye nuestros tiempos de talleres. Quisiéramos seguir, pero usted tiene que regresar a casa, así es que. Amén. Y los que estamos aquí tenemos que ir a dormir. Gloria sea al Señor. Así es que nos queda pues comer. ¿Cuántos estamos listos para comer? Solamente un 20%. Amén. Los demás nos quedamos para otra enseñanza. Amén. Yo creo que ya están listos. Y si no, amén. Pastores, una recomendación. Queremos aprovechar bien el tiempo. Así es que ustedes van a entrar por la puerta que está ahí y tenemos unos asientos específicos para ustedes, reservados para ustedes. Yo sé que, ¿verdad?, a veces queremos convivir. En esta ocasión, por el tiempo, queremos terminar de comer, ¿verdad? Como eso de la 1:35, 1:40, yo creo que es suficiente tiempo. Da cuenta que está en su trabajo, que le dio media hora de lonche. Amén. Y venir, porque vamos a estar ya listos para nuestra junta. Amén. Así es que los demás pueden seguir comiendo ahí si hay comida o ir a preparar, ¿verdad? A su salida. No sé si va a salir esta noche después del servicio. El servicio queda a las 5 de la tarde, como está establecido, y nos gozaremos una vez más. Amén. Así es que vamos a orar por los alimentos. ¿Qué le parece? Yo estoy viendo un candidato aquí enfrente de mí para que ore por la comida, aleluya. Padre, gracias, Señor, te damos en este momento, realmente por este manjar espiritual que ya hemos gozado de una manera tan especial con estos estudios, estas conferencias que han enriquecido, Señor, nuestras vidas espirituales, Padre Santo. Gracias por cada uno de los siervos que usted, Señor, ha usado, bendito Dios, desde el inicio de esta actividad, Padre Santo. Hemos sido enriquecidos, Señor, bendito, hasta este momento, Padre. Le damos muchas gracias también por la iglesia anfitriona, Señor, que nos han atendido y nos siguen atendiendo hasta este momento, Padre Santo. Por esas hermanitas que han trabajado, bendito Dios, mucho, Padre, para alimentarnos también, Señor, físicamente, Padre. Le damos gracias y oramos por todos mis
mis hermanos, por el pastores también, bendito Dios, por esa atención que nos han dado, Padre, tan especial. Y en este momento, Señor, damos gracias por esos alimentos que una vez más han preparado nuestras hermanitas con todo su corazón para atendernos en este momento. Oramos para que usted las bendiga, Señor, de una manera especial, y bendiga a toda la iglesia, Señor, que yo sé que todos han estado trabajando arduamente, Padre, para atendernos en esta actividad, Señor. En nombre poderoso de Cristo Jesús, le damos muchas gracias.